días, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo hablándonos de mi plan de parto. Y también os quería explicar por qué estos días no estaba viendo vlogs diarios. Y es que hemos tenido unos días de locura, de caos. De verdad, no os lo podéis imaginar, pero primero se puso mala Martina, luego me puse yo, luego se puso Jonathan y ahora está Mía mala. Y la verdad es que no hemos tenido apenas tiempo para poder grabar vlogs diarios, porque es que de verdad que si os grabásemos no os grabaríamos absolutamente nada, porque estamos en casa, no salimos apenas de casa. Y eso, que hemos estado todos malos y no hemos podido grabar vlogs diarios. Pero no os preocupéis, porque van a seguir los vlogs diarios, simplemente nos estamos recuperando. Pero bueno, aún así también echaba un poquito de menos el grabar sentada, el volver un poquito a los orígenes del canal. Que los orígenes del canal pues me sentaba y os contaba mis experiencias, las cosas que me sucedían, que no me sucedían, mi experiencia con la lactancia, mi experiencia con el parto, mi experiencia en el embarazo y todo ese tipo de cosas. Y creo que también puede ser muy interesante para todas aquellas mamás y futuras mamás. Así que si os gustan también este tipo de vídeos, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Y vuelvo a recalcar que esto no significa que vayamos a dejar los vlogs diarios, ni muchísimo menos. Van a seguir habiendo vlogs diarios. Y bueno, como en el vídeo del parto os hablé sobre mi plan de parto y fuisteis muchísimas, pero muchísimas, me sorprendisteis todas las que os interesasteis por mi plan de parto, que queréis saber pues qué puse yo y cómo se hace un plan de parto. Pues en este vídeo os vengo a contar eso, qué es el plan de parto y cómo lo hice yo. Pues un plan de parto va a ser básicamente un documento que vamos a realizar nosotros, donde vamos a poner nuestras preferencias, nuestras necesidades, nuestros deseos que queremos que se cumple el día del parto. No hay que olvidar que el día del parto va a ser el día más bonito de nuestras vidas, va a ser nuestro momento, va a ser el día más especial. Vale, chulerías, este es mi plan de parto y de nacimiento que utilicé con el parto de Mía. Yo me lo descargué en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Si lo encuentro, os lo pongo en la cajita de información para todas las que sois de España, por si os interesa. Pero bueno, si no lo queréis tal que así, podéis vosotros coger boli y papel y ponerlo a realizar vosotras. El plan de parto se suele realizar entre la semana 28 y la semana 34. También, por si tenéis alguna duda o surge así cosillas que no sabéis cómo rellenarlas, pues que se lo entreguéis a vuestra matrona y que ella os asesore, que ella también os dé su consejo como especialista. A mí me gusta este documento del plan de parto porque te viene súper bien explicado, punto por punto, y lo vas rellenando según lo vas leyendo. Es importante saber que este documento no va a sustituir la información que te dé el equipo profesional, el equipo de sanitarios que vayan a asistir la labor del parto, ya sea una matrona, ya sea un ginecólogo, ya sea un médico. También es importante, y esto te lo pone en el plan de parto, en el momento del parto la gestante podrá modificar cualquiera de sus preferencias escritas según su estado y el desarrollo de los acontecimientos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque puedes que tú vayas con unas expectativas, con unos deseos. Por ejemplo, no ponerte la epidural, y puede que lo pongas en tu plan de parto: no quiero ponerme la epidural, pero a la hora de la verdad te duela muchísimo, o tu parto se alargue y ya no aguantes más con esos dolores y prefieras ponerte la epidural. No pasa nada, se puede modificar en la hora del parto, ¿vale? Por eso es importante tener en cuenta que el objetivo del plan de parto no es planificar el desarrollo del parto y el nacimiento de tu bebé, porque si sucede alguna circunstancia imprevisible, lo que es el equipo sanitario aconsejará pues lo que sea lo más oportuno en ese momento. Y ahora vamos a comenzar a rellenar nuestro plan de parto. Espero que este vídeo no se haga eterno con chufletillas. Como podéis ver, en el plan de parto te viene párrafo por párrafo los puntos más importantes que hay en el parto, ¿no? En el parto y en el nacimiento de tu bebé. Y si puedo, por aquí, por un lateral o algo, os pondré una fotocopia, os pondré la hoja del plan de parto, dando para que vosotros sepáis qué estoy haciendo, ¿no? Acompañamiento y participación activa de la pareja o acompañante. Te pone un punto: durante mi parto deseo estar acompañada por, y yo puse por mi marido. Luego te pone: no deseo estar acompañada por, y yo ahí no puse nada, yo no lo respondí. Pero bueno, en el caso de que vosotros no queréis que alguien asista a vuestro parto por la razón que sea, pues lo podéis poner. Las observaciones:
En el caso de no poder estar mi marido presente en la hora del parto, deseo estar acompañada por el familiar que me acompañe, que seguramente en ese caso sería mi abuela. Necesidades especiales por diferencia de capacidad. Yo ahí no puse nada, igual que no puse nada por motivos de cultura o idioma. Luego, en espacio físico, puse que el proceso del parto se realice en un entorno de intimidad y tranquilidad, al ser posible que me permita escuchar música y al ser posible que se me atienda por la misma matrona. La verdad es que eso lo respetaron, o sea, me dejaron poner música. Obviamente no vas a poner música aquí a todo trapo, pero sí vas a poner una música tenue, una música que te relaje, que te permite evadirte un poco, que tengas en la cabeza otras cosas. Y a mí sí que me dejaron poner música. Al igual que también me atendió durante todo el parto la misma matrona. Pero sí que es verdad que, bueno, que si te pilla un parto así largo y les pilla a cambio de guardia o lo que sea, pues a lo mejor te toca 2 o incluso 3 matrones. Deseo usar mi propia ropa o desearías usar ropa facilitada por el hospital, y yo puse que deseaba usar mi propia ropa. Pero sí que es verdad que cuando te pones de parto, por lo menos en mi hospital, te dicen que te pongas el camisón del hospital, porque para ellos es muchísimo más fácil. Por protocolo te tienes que poner el camisón del hospital. Y luego pasamos al punto 2, que es periodo de dilatación, asistencia, cuidados y alimentación. Personal de asistencia. En la medida de lo posible, la atención se llevará a cabo por parte del mismo personal durante todo el proceso, que es lo que habíamos puesto en el anterior punto. Luego, enema en el parto. Yo puse que no me pongan enema salvo que yo lo pida, que la verdad es que a mí eso se me respetó y no se me puso enema. Hago un paréntesis porque una cosa que me preguntáis mucho es si me hice caca durante el parto, y no, debo de confesar que no me hice caca durante el parto, no me puse enema como os he comentado. Pero no me hice caca, no sé, tú empujas, pero no empujas como para hacer caca, es un empujón diferente. Sí que te dicen como empuja como si fueses a hacer caca, pero en realidad empujas como con otra parte de tu cuerpo. Es muy difícil de explicar todo este tipo de cosas, pero no me hice caca. Rasurado antes del parto, dije que no quería que se me rasurase, aparte de que yo ya iba rasurada, porque bueno, prefería depilarme yo en mi casa e ir pues sin pelillos y esas cosas. Deseo ingerir líquidos durante la dilatación, porque se puede. Si tienes un parto normal, si el parto va bien, se puede beber tanto agua como zumos, no habría ningún tipo de problema. Como las que visteis en la bolsa para el hospital, me llevé tanto agua como zumos, tanto para mí como para mi marido, que también el pobre estaba allí. Elección del lugar y posición durante el parto, pues hay diversas posturas para dar a luz, eso ya lo sabéis. Y hay varios posibles lugares. Hay en la cama, en el taburete, la silla de partos, en la bañera. Eso también va a depender un poquito del hospital en el que vayáis a dar a luz. Y luego pues hay pues eso, diversas posturas. Puedes hacerlo cuclillas, acostada, de pie. Pues eso, hay muchas posturas. Entonces yo dije que prefería tener yo la elección en ese momento de dar a luz como yo me viese en ese momento. Si prefería parir de pie, pues de pie. Si prefería parir en la cama, pues en la cama. Luego, movilidad durante el parto. Yo la verdad es que tuve movilidad durante el parto, durante el proceso del parto. Yo estuve moviéndome por mi habitación, incluso podía salir, estar por el pasillo dando vueltas y eso. Pero bueno, que la verdad es que es muy importante moverte, porque eso va a hacer que las contracciones sigan y que dilates más rápido. Y al moverte tú también, pues parece que no, pero como que te evades y se pasa todo más deprisa que si estás sentado y tumbada, ¿no? Luego, para el tratamiento y el manejo del dolor, ya sabéis que hay diferentes tratamientos para aliviar el dolor del parto. Y bueno, a ver, lo más importante aquí obviamente es si deseas o no epidural. Yo puse que no deseo en principio ningún tipo de analgesia farmacológica. Luego hay otra opción que dice, en principio deseo analgesia epidural, que se precisa el cumplimiento del documento de consentimiento, donde tienes que aceptar y todo ese tipo de cosas, como que quieres que te ponga la epidural, los riesgos que tiene y todo ese tipo de cosas. Prefiero otro tipo de analgesias, pues ya puede ser un baño caliente, el óxido nitroso, que en mi hospital creo que no había, pero hay en otros hospitales que hay, que por lo visto funciona muy guay, funciona muy bien. Luego pues eso, inyecciones de agua estéril, que no sé qué es. Uso de material de apoyo para el parto.
yo pues desearía utilizar pelota. La verdad es que la pelota, si tenéis la posibilidad en vuestro hospital de pedirla que os la den, yo os la recomiendo muchísimo. Sé que hay a mujeres que no le va bien, pero a mí personalmente me fue genial la pelota esta de pilates, que es grandecita para la hora de la dilatación. Espejos, cuerdas, cojines, el espejo para motivarme a la hora del parto para yo ahí empujar a fuerza, y me lo pusieron. Luego está el uso de la bañera o ducha durante la dilatación. Yo la verdad es que no me veo pariendo la bañera. A lo mejor luego me gusta y luego es súper cómodo y está genial, pero en ese momento Jonathan me dijo que me pegase una ducha, que me hacía un masajito en la espalda, que me iba a aliviar el calor, pero de verdad que yo en ese momento no me apetecía nada, y no me apetecía nada estar mojada, no me apetecía nada estar en la ducha, y al final no la llegué a utilizar, pero sí que puse que prefería que me dejasen pues estar en la bañera durante la dilatación. Vamos con el 2.1, que es intervenciones, y uno de los puntos es monitorización fetal, ¿vale? La monitorización fetal es normalmente lo que solemos llamar correas. Las correas que te suelen poner en la tripa, donde se ven, es para ver el estado en el que se encuentra el bebé. Y bien, pues en el proceso del parto no requiere estar continuamente monitorizada. Pues en un parto que va normal, o sea, está transcurriendo normalmente, no hace falta estar monitorizada continuamente y estar pegada al monitor y a las correas, y porque también eso hace que tengas menos libertad de movimiento, porque estás enganchada continuamente a una máquina con cables. Pero por protocolo en mi hospital me lo dijeron que me lo tenían que poner sí o sí, y que eso no podían aceptarlo de mi plan de parto. Así que, bueno, no es de las cosas que más, no, ¿por qué me monitorizas? No quiero, tal. No, porque tal y como me lo explicó, me dijo que era por el bien del bebé, y a día de hoy me alegro de que me monitorizasen durante todo el parto, porque en una de las ocasiones a Mía le bajaron muchísimo el ritmo cardíaco y ya estábamos muy preocupados por ella, y a lo mejor si en ese momento no hubiese estado monitorizada, pues no se hubiese visto. Pero bueno, que sepáis que no es necesario, siendo un parto normal. Los tactos vaginales van a servir para evaluar el estado del parto, pues si llevas 4 centímetros dilatada, si llevas 9, si llevas 10 y tienes que empujar, si has roto bolsa, si no has roto bolsa. Entonces, los tactos vaginales en el parto se deben hacer en mínimo de... No recuerdo mal, se recomienda como hacer uno cada 3 o 4 horas, ¿vale? Luego lo puedes solicitar tú porque pienses, oye, tengo muchas ganas de empujar, llama a la matrona para que me haga un tacto vaginal y me evalúe el estado del parto. Vale, el siguiente punto para mí es súper importantísimo a tenerlo en cuenta en vuestro plan de parto. Por favor, cuchuletillas, a atenderme, porque hay hospitales que por protocolo, porque les sale de las narices, hacen esto, así que muy atentas, ¿vale? No se administrarán medicamentos, oxitocinas u otro parecido para acelerar el parto por rutina. ¿Por qué digo esto? Porque hay hospitales, normalmente suelen ser clínicas privadas, ojo, no digo que sean todas, pero la mayoría de ellas que lo hacen son clínicas privadas, que te ponen oxitocina para adelantarte la labor del parto, y lo que hace es pues darte unas contracciones súper fuertes. Es una medicación pues que lo que hace es darte contracciones muy seguidas y muy dolorosas, entonces es prácticamente imposible que aguantes esos dolores continuamente y tú pidas la epidural, porque es que al final es que no puedes con esas contracciones, ¿no? Bajo ningún concepto dejéis que por rutina os pongan oxitocina. Luego, canalización de vía venosa. No deseo la colocación de ninguna cánula intravenosa salvo que esté clínicamente indicada. Bueno, pues esta sé que me la pusieron sí o sí y no me lo respetaron, porque me dijeron que en mi hospital se ponía por protocolo la vía intravenosa. Hay que tener ahí por si acaso, por si había algún imprevisto, si pasaba algo, pues por meterme pues suero, o por meterme un tranquilizante, o por yo que sé qué, pero la tenían que tener sí o sí. Y bueno, es que en un parto normal no es necesario ni imprescindible que tengas una vía intravenosa. Luego, sondaje vesical
no es preciso colocar una sonda, y yo puse que no quería que me la pusiesen y a mí no me la pusieron. Luego, rotura de la bolsa, yo puse que no, que de ninguna manera quería que se me rompiera la bolsa, que quería que se me rompiese de forma natural durante el proceso del parto. Y la verdad es que Mía nació con bolsa, Mía nació con la bolsa. Me dijeron las matronas que me estaban asistiendo al parto que se veía cómo lloraba dentro de la bolsa, y cuando rajaron la bolsa ya se salió el llanto, pero fue muy muy bonito. Y si lo veis en el vídeo del parto, podéis escuchar cómo la matrona dice: pero Mía, ya estás llorando, y a Mía no se la oye llorar, es hasta que no rompe la bolsa cuando se la oye llorar a Mía. Vale, periodo de expulsivo, salida del bebé, pujos. Nada, aquí simplemente que quería empujar cuando yo tuviese la necesidad de empujar, sin que me marcasen el ritmo, sin que me dijese cuándo tenía que empujar ni nada, sino cuando yo tuviese la necesidad de empujar. Y así lo hice, y la verdad es que las matronas es lo que me dijeron que hiciese, que empujase cuando yo tenía la necesidad de empujar. Luego, episiotomía. La episiotomía es un corte que se practica en el periné, pues para que el bebé salga, pero que actualmente no se recomienda y no se suelen hacer, por lo menos en el hospital donde yo he dado a luz tiene una tasa bajísima de episiotomías. Y únicamente pues se suele realizar pues cuando ven que hay alguna situación en la que peligra el estado del bebé o la salida del bebé o este tipo de cosas. Pero bueno, la verdad es que yo ni me he desgarrado, ni me hicieron episiotomía, ni tuve ningún tipo de punto, ni tanto con Martina ni como Mía, así que genial. Yo en el momento del nacimiento dije que me lo quería sacar yo a la medida de lo posible, que obviamente lo sacase la matrona, pero me dijese póntelo en el pecho, y quería hacer piel con piel nada más que naciese. Preferencias para este momento: deseo sacar a mi bebé con las manos en la medida de lo posible, deseo tomar fotos y vídeos del nacimiento de nuestra hija, siempre preservando la intimidad del personal sanitario, únicamente enfocándonos a nosotros. Esto se lo pasaron por el forro porque no me dejaron grabar el momento del parto, del expulsivo, el nacimiento de mi bebé, y no entiendo por qué no te dejan grabar un momento tan bonito, tan especial y tan único en la vida de una persona. Pero bueno, prefiero pensar bien y pensar que realmente es porque no les dejan por protocolo y no porque no les dejan por lavarse las manos en el caso de que pase algo. Y en fin, se me había acabado la batería, así que la he tenido que ir a cargar. Entonces no sé si está bien puesta la cámara y todas esas cosas, pero voy a seguir. Atención inicial del recién nacido, ¿vale? Yo lo que puse, vale, atención inicial. Vamos al otro apartado, atención inicial del recién nacido. Yo lo que puse es posponer las actuaciones no urgentes. Obviamente si le pasa algo al bebé durante el parto, pues es urgente y necesitan hacérselo sí o sí, no vamos a ponernos cabezonas tampoco. Pero si no es urgente, o sea, el peso, talla, los cuidados y todo ese tipo de cosas, pues que se pospongan y que se permita lo que es el piel con piel con la madre, que en este caso era yo, ¿vale? Lo del corte del cordón umbilical, yo puse que no iba a donar la sangre del cordón umbilical, que quería que se hiciese el corte del cordón cuando dejase de latir, salvo que exista pues eso, algún tipo de circunstancia que sea necesario que se corte antes, pero si no, quería que se cortase cuando dejase de latir. Mi marido fue el que cortó el cordón umbilical, que le dejaron. Vamos por el punto 4, alumbramiento de la placenta. Vale, aquí no puse nada directamente porque no sabía ni no quería hacer nada con la placenta. O sea, porque hay personas que como que piden que la placenta se la devuelvan y se hacen capsulitas y esas cosas, pero yo no tengo ni idea sobre eso y yo no pedí la placenta ni puse absolutamente nada en ese apartado. En mi caso lo que hicieron es un masaje para ayudar a expulsar la placenta, y creo que no me administraron ningún tipo de medicamento. Cuidado y atención del recién nacido, separación de la madre y realización de los procedimientos. Siempre que sea posible, madre e hijo recién nacido permanecerán junto a la madre. La separación solo habrá de realizarse por motivos claramente justificados. Y luego, en la administración de medicamentos previos a la vacuna, se pone el colirio o pomada antibiótica oftálmica en una sola dosis, ya que previene infecciones oculares severas, la vacuna de la hepatitis B, la primera dosis, y la vitamina K.
para la prevención de hemorragias. Luego hay un apartado que te pone: si deseas poner algún comentario, sugerencia o indicación al respecto, hazlo a continuación. Esto, como ya sabéis, estamos en el apartado de cuidado y la atención del recién nacido cuando está al nacer, cuando ha nacido. No autorizo la separación de mi bebé en ningún momento. No autorizo administrar ningún biberón sin mi consentimiento. Y en el caso de no presentar ninguna complicación el bebé, deseo hacer piel con pelo. Vamos por el punto del parto instrumental, forceps, ventosa, espátula o cesárea. ¿Vale? Si el proceso del parto se complica o requiere intervención desde el inicio por una causa justificada, se respetará siempre el resto de buenas prácticas que facilitan el óptimo estado de la salud tanto de la madre como del bebé. En caso de que fuese necesaria una inducción al parto, la realización de un parto instrumental o una cesárea desearía hacerse constar mis preferencias. Y yo puse: en el caso de parto instrumental deseo estar acompañada de mi pareja en todo momento. Pero esto lo puse, pero no se suele hacer así, porque todos los casos que conozco, casi ninguno se respeta. Nunca hacen una cesárea respetada ni nada, o sea, no dejan al padre estar apoyando a la madre en ese duro momento en el que nace su hijo por cesárea. O sea, no lo veo lógico, pero no dejan. Pero bueno, yo en este caso lo quise dejar escrito por si valía de algo, pero vamos, que gracias a Dios pues no pasó nada, ni tuvo que ser un parto instrumentado, ni nada de nada. Y bueno, cuchufletillas, creo que básicamente he tocado los puntos más importantes del plan de parto. Creo que lo que os he comentado, pues para mí es lo más importante o lo que más tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tu plan de parto. Espero que os haya servido de ayuda y que os haya gustado este vídeo, por lo menos que os haya sido útil a todas esas mamás o futuras mamás. Si haya escapado por lo que sea, pues me lo podéis dejar en los comentarios, pero si puedo contestaros, pues os la contesto aquí abajo. Nada, darle a like. También dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos. Y nada, no os olvidéis darle a like, suscribiros al canal y no os olvidéis de que mañana volvemos con los vlogs diarios. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!